Bienvenidas, no se vayan ahí. Gracias por estar aquí. Gracias por acudir a este conversatorio. La convocatoria a este conversatorio es con la finalidad de encontrar entre todas y todos, y gracias a la guía de nuestras maestras y maestros panelistas del día de hoy, las claves para entender lo que está pasando, algo que parecería al otro lado del mundo, pero que en realidad está muy cerca, y poder tomar una postura solidaria, informada sobre el acontecer de esta situación en Medio Oriente, sobre esta tragedia que está sucediendo frente a nuestros ojos. Para ello, nos acompañan el día de hoy, accedieron generosamente a venir a la escuela, a compartir su visión, sus conocimientos y justamente su entendimiento sobre esta situación. La maestra Iraís Fuentes Arzate. ¿Presente? Ahora, en un momentito, Margaret nos da una pequeña semblanza de la maestra. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Gracias por su generosidad. Y el maestro Eduardo Medina. Gracias. Y la maestra Margaret Ruiz, que la mayoría de nosotras y nosotros conocemos, que es la moderadora de esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos, bienvenides a todas las docencias también por acompañarnos el día de hoy. Seguramente la charla no solamente va a despertar más curiosidad en estos temas, eso está bien. Vamos a tener un espacio también de preguntas y respuestas. Estos son los espacios en los que podemos hacerlas. Y no quiero empezar sin antes hacer una presentación lo más breve que se pueda de estas dos personas que el día de hoy generosamente, como dice la maestra Lidia, nos dieron tiempo, conocimiento y pues hagamos de esta experiencia lo más fructífera para la comunidad. Primero quiero presentar a la maestra Iraís Fuentes. Ella es profesora interina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctoranda en Estudios Feministas con formación en Geografía y Relaciones Internacionales. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Ferdowsi de Massaw, en la República Islámica de Irán y el Centro de Estudios de Asia y África del COLMEX. Integrante de la organización Academics por Palestina contra el Genocidio. Es co-conductora del programa informativo Contrapunto Internacional. Forma parte del grupo de estudios sobre Eurasia y del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Integra la Comisión Tripartita Autónoma de la Facultad de Filosofía y Letras para la atención de violencia de género. Es autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre mujeres en Irán, Afganistán y colabora como analista en medios de comunicación nacionales, donde ofrece perspectivas feministas y geopolíticas sobre el Medio Oriente. Maestra, bienvenida. También contamos el día de hoy con la presencia del maestro Eduardo Miranda. Él es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la UNAM, actualmente estudiante del doctorado en Estudios Latinoamericanos. Se interesa en temas de investigación relacionados con derechos humanos, niñez y adolescencia, conflicto armado colombiano, migración venezolana y construcción de paz, sobre los cuales ha realizado algunas publicaciones. Asimismo, ha trabajado en el sector público y de las organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad, como personas en reclusión, en situación de movilidad y víctimas de violencias. Maestro, bienvenido. Invitamos ahorita a que los dos piensen en, primero, una pregunta con la que vamos a abrir esta charla. ¿Cómo podemos entender el genocidio en Palestina? ¿Quién quiere empezar? Bueno, primero, muchísimas gracias, Margaret, doctora Lidia, muchísimas gracias. También a toda la Escuela Nacional de Artes y a todas las
Yo estoy muy contenta de estar acá, es la primera vez que estoy acá y la verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada y me resulta muy gratificante que me contactaba Margaret justo en las semanas anteriores y me decía que había un interés del estudiantado por conocer sobre Palestina. Eso me parece extraordinario, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo, pero el hecho de que la solidaridad el día de hoy internacional con Palestina sea así tan fuerte nos está diciendo mucho y estamos frente a un momento coyuntural que hay que aprovechar por todos los medios para acabar lo más que se pueda, lo más pronto posible que se pueda con el genocidio. Bueno, y primero, como atendiendo a esta primera pregunta, ¿cómo entender el genocidio? Bueno, muchas aristas, pero como para empezar, me gustaría hacer hincapié en que justo, no se trata de un conflicto, como se ha venido repitiendo en los últimos 2 años con mucha mayor fuerza. No es un conflicto, es más bien, desde luego, es un genocidio y hablamos en concreto de una limpieza étnica de Palestina. Esta limpieza étnica es un proceso de larga duración que no solamente se remonta a 1948 con la creación ilegítima del Estado de Israel, derivado de toda esta partición del 47, sino que viene incluso desde inicios del siglo XX, incluso a finales del siglo XIX. Tiene que ver con el sionismo, que es una ideología política que primero surge a finales del siglo XIX, importante, como una forma de contestación frente al racismo que sufrían las comunidades judías en Europa, hay que enfatizarlo bastante bien, en Europa, y que surge como esa manifestación en contra de esas formas de exterminio y demás. Y les cuento varios chismes a lo largo como de esta conversación, que el sionismo de finales del siglo XIX, principios del XX, no es el mismo que conocemos en la actualidad. De hecho, tenía una ala izquierda que era muy fuerte, ¿no? En donde pertenecían sujetos como Martin Buber, por ejemplo, ¿no? Que les recomiendo bastante leer, y que son estos sujetos que están planteando y se están cuestionando a propósito de las formas de genocidio y de las formas justo de exterminio contra la sociedad judía. Pero esta ala de izquierda era sumamente crítica con la creación de un Estado-Nación, porque tenían muy en claro que la construcción del Estado-Nación era el problema que sufrían estas comunidades en Europa. Sin embargo, a lo largo de las siguientes décadas vamos a tener una ala mucho más conservadora, que es la que resulta dominante justo ya en el 48 y que en la actualidad ha colapsado todas estas formas de sionismo que han sido profundamente diversas, ¿no? Y una de sus expresiones, de los sujetos más emblemáticos de ese sionismo, va a ser Theodor Herzl, que se considera el padre del sionismo y que es uno de los fundadores del Estado de Israel en 1948 de manera ilegítima. Entonces, a lo largo de este periodo, y les hacía énfasis en la cuestión del sionismo, porque estos sujetos van a estar sumamente interesados en la creación justo de este Estado con el objetivo de que el problema racial que vivía Europa fuese resuelto, comillas, pero fuera de su territorio. Y entonces, fíjense, a principios del siglo XX, se estaban barajando entre estas convenciones sionistas donde se iba a crear el Estado judío. Y había diferentes lugares, entre ellos estaba Argentina, Uganda, Alaska y Palestina. Finalmente se decidieron por Palestina y se decide por una cuestión política. Van a tomar la religión como un elemento de instrumentalización para justificar estas acciones imperialistas y coloniales, pero se decide Palestina justamente por la cuestión de Jerusalén, por la ciudad santa de Jerusalén, porque ahí tenían la capacidad de justificarlo a partir de la religión, porque si lo hacían un problema religioso, comillas, entonces iba a ser esencial e incuestionable. Es ahí entonces ya cuando se decide la creación de Israel en el territorio palestino histórico, y es cuando se empiezan a dar una serie de migraciones al territorio palestino. Acá es cuando empieza, digamos, todo un proceso de desplazamiento, de colonización que va a ser sistemática y que va a encontrar su expresión pues más grande en 1948 con la Nakba palestina. Esta palabra es muy importante, Nakba, ¿no? Una palabra árabe que significa desastre, catástrofe, se puede traducir como tal, pero que en la actualidad ya tiene una connotación derivado de la historia palestina y es mucho más que un genocidio, ¿no? Cuando decimos Nakba,
estamos hablando de esta catástrofe, de desastre, pero estamos hablando de todo ese proceso de limpieza étnica que se ha llevado a cabo a lo largo de todos estos años. Cosa muy importante, la Nakba no se reduce a 1948, más bien es ahí el punto de inflexión, pero esa Nakba lleva gestándose durante todos estos años. Y como para bajarle un poco, les recomiendo muchísimo esta película, se llama Farja, es de 2023 si no mal recuerdo, ahora les digo exactamente, perdón, es de 2021, es de David Salam, y de hecho estuvo en Netflix por acá en México como 3 meses y luego Netflix la bajó porque fue demandado por el Estado de Israel y baja esta película que está basada en hechos reales y se narra la historia de la Nakba a partir de una niña palestina que justo es Farja, ¿no? Una historia impresionante. Bueno, entonces con la Nakba la cuestión es que se va viviendo un proceso de deshumanización de la sociedad palestina que va a ser de manera sistemática. Quiero decir, ¿no? O sea, esto es bien importante entender la complejidad de la Nakba, porque eso significa que se va a entender a los sujetos cuerpos palestinos como categorías subhumanas. Y entonces, claro, esta creación de Israel se va a vivir como una forma de independencia que es un genocidio, que además cobra la vida de cientos de miles de personas y el desplazamiento de más de 750,000 palestinos y palestinas que hasta el momento no han podido regresar a sus hogares. No solamente son las personas, los palestinos y las palestinas las que experimentan esta forma de violencia, las que se quedan en el territorio, sino también las personas que logran salir de Palestina en el contexto de esa misma Nakba, porque entonces los refugiados palestinos en diferentes países de la región e incluso en Europa y Estados Unidos van a empezar a experimentar formas de violencia sistemáticas y degradantes contra su persona, porque significar la categoría nacional de palestino tiene una serie de asociaciones como terrorista, violento, una serie de características que les van a impedir un montón de cuestiones: trabajos, acceso a la educación, respeto a los derechos mínimos de los humanos y demás. Y bueno, todo eso se va a ir haciendo mucho más agudo a lo largo de toda la historia. Bueno, es una historia larguísima que podemos contar en otros momentos, pero la cuestión acá es que, y por eso hacía énfasis en la Nakba, el hecho de que el día de hoy, a partir del 7 de octubre de 2023, se geste con mucha mayor fuerza esa forma de aniquilamiento contra la sociedad palestina es derivado de la Nakba. Nos está diciendo que décadas de violencia sistemática y de degradación continua contra las y los palestinos se ha hecho cuerpo, se ha encarnado. Tan es así que tuvieron que pasar 2 años. El genocidio continúa, ¿cierto? ¿No? Hasta el momento el genocidio continúa, pero que durante los primeros meses, incluso durante el primer año y medio, había un montón de reticencias a llamarle genocidio al genocidio. Claro, porque esas vidas no son significadas como pérdidas de vidas, sino todo lo contrario, significa como una forma de seguridad, una forma de ejercer justo, ¿no? su derecho a defenderse, y una serie de características que desde luego son políticas, pero que significan la degradación de millones de personas. Como para irnos imaginando, y ya voy cerrando con esto, pero imagínense, en Palestina, en Cisjordania, también en la franja de Gaza, ¿no? Vamos a tener una serie pues de colonias, ¿no? Sobre todo en Cisjordania, en la franja de Gaza ya no hay colonias israelíes, y eso significa que el territorio está completamente fragmentado. Por eso se habla ya de un sistema de apartheid a partir de 1993 con los acuerdos de Oslo. Eso significa que en Cisjordania, también en la franja de Gaza, pero en Cisjordania se nota con mucha fuerza, hay 3 tipos de ciudadanía: ciudadanía tipo A, ciudadanía tipo B y ciudadanía tipo C. Y esto va a depender de quiénes, en dónde habitas y quiénes son los sujetos, ya sea la autoridad palestina o Israel, la que gobierna o la que administra ese territorio. Entonces les va a dar un trato muy distinto a las personas dependiendo del nivel, del grado de ciudadanía que tengan ciertas personas.
Muchos de ellos, la mayoría de ellos, son sometidos a niveles de violencia extrema todos los días, de manera cotidiana, porque todo el territorio de Cisjordania está fragmentado a partir de checkpoints, sistemas de control, en donde no puedes pasar, o sea, de 200 metros hacia el otro sin pasar por todos estos sistemas de seguridad y que son sumamente violentos de parte de Israel. Les recomiendo también otra película a propósito de esto, se llama 200 metros, esa me parece que sigue en Netflix y narra justamente todas estas formas de violencia que experimenta la sociedad palestina de manera cotidiana, derivado de toda esta cuestión. Bueno, entonces les decía esto porque en los checkpoints el tratamiento que se le da a las y los palestinos es totalmente degradante y humillante. Muchas veces, y esto está súper documentado, que intencionalmente se les da un trato como a los animales en los rastros para que vaya generando esa percepción y esa administración del cuerpo como una categoría subhumana. Desde luego que esto es una cuestión inhumana y va en contra de todo el derecho internacional. Sin embargo, Israel lo replica de manera cotidiana y ahora sí voy cerrando. Todos esos dispositivos de seguridad, todos esos dispositivos de espionaje y de violencia y demás, son dispositivos que Israel vende, porque Israel es un complejo militar industrial, comercial. Eso significa que vende tecnologías de guerra, de armamento, de espionaje y demás a todo el mundo, que finalmente se prueban en campo, se prueban con sangre, cuestan la vida de los palestinos y eso les está generando miles de millones de dólares anualmente. Entonces, claro, no es un problema exclusivamente de Palestina, es un problema de la humanidad, porque no solo se exportan las armas, se exporta la forma de humillación, de degradación y deshumanización que se les da a ciertas poblaciones. No es casual que esas formas o ese tratamiento que se les da a los migrantes en Estados Unidos en la actualidad sea de esa forma tan inhumana. Claro, viene de una exportación sistemática que viene de Israel, pero también de otras partes del mundo, pero que vienen bajo la misma lógica. Y esa lógica se experimenta con cuerpos, se experimenta con sangre y desafortunadamente se ha experimentado con la vida de cientos de miles de palestinos y palestinas. Muchísimas gracias, maestra. Maestro Eduardo. Buenas tardes para todas y todos. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, doctora Lidia. Bueno, yo me quisiera un poquito regresar un poco a lo que compartía la maestra Ilaís, sobre todo en esta situación donde les comentaba que había varias propuestas para la creación del Estado de Israel, Silla, Argentina, un poco Madagascar, Uganda, pero hay una diferencia de más sustancial que además de religiosa, porque, ojo, aquí me parece muy importante señalar que esto no se trata de un problema religioso, o sea, no el genocidio, sino la división o la confrontación entre Israel y Palestina, y ahorita regreso. Tiene que ver con algo muy importante, y es que Palestina para ese momento era un protectorado inglés. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Después de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Turco Otomano, los territorios se dividen, ¿no? Entonces tenemos a Líbano y Siria para Francia, pero tenemos Palestina para Inglaterra. Entonces, ¿qué pasa? Además de ser una cuestión sí que habla de la tierra prometida y cómo regresamos a este lugar, Jerusalén, pero que además no es la cuna únicamente del judaísmo, es la cuna de todas las abrámicas, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con la religión, sino también con estratégicamente dónde había un lugar para poner. Aquí hay un dominio inglés que entonces justo cuando dicen, bueno, pues aquí tenemos un pedazo de tierra y coincide totalmente con la tierra prometida que tú llevas diciendo, pero la negan ellos y la negan otras poblaciones. Y regreso al tema de por qué no creo que sea un problema religioso, porque yo estoy convencido que en este lugar existimos muchas personas con diversas creencias religiosas o no, y podemos compartir y convivir sí o no. No creo que sea un problema simplemente porque tú crees en esto y yo creo en el otro y entonces no podemos convivir y nos quedamos gordos y nos sacamos la lengua. No, esto tiene que ver con algo mucho más grave y es simple y sencillamente el cómo repartimos las cosas. También ubiquemos en dónde está Palestina. Es un lugar geográficamente pues con poca agua, con recursos naturales digamos que limitados,
Y entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo repartir el pastel entre 10 que repartir el pastel entre 400, ¿no? Un poco por ahí quiero que pensemos esta digamos, confrontación entre las poblaciones, porque además no solamente hay palestinos, no solamente hay judíos, porque como decía la maestra, también estos judíos son distintos los judíos que vivían ahí y los judíos que llegaron de Europa, o sea, son distintos, no necesariamente todas las personas judías o todas las personas palestinas tienen los mismos ideales ni tienen el mismo camino histórico. Entonces, creo que es fundamental entender eso, y la otra que es pensar digamos, esta definición que se hace desde afuera cuando se construye y se dice, bueno, en el 48 nace el Estado de Israel. ¿Ustedes han visto el mapa de cómo inició eso alguna vez? ¿Sí lo vieron? Más o menos es como un 8, ¿no? Es como un 8 y es una forma muy ridícula, porque es como si ahorita yo les dijera, ustedes, a ver, vamos a hacer un 8 aquí en Coyoacán, Iztapalapa y la Benito Juárez. ¿Ustedes viven aquí? No viven aquí, bueno, sí, nada más estudian aquí, pues ya no cuentas. Así de ridículo es. Entonces, cuando tenemos estas digamos, fronteras artificialmente creadas y donde no estamos considerando absolutamente nada, pues también se vuelve un poco conflictivo. ¿Y por qué les hablaba de este mapa inicial? Porque ese mapa ha ido mutando y tiene que ver con esto, ahora sí voy a la pregunta, de cómo lo entendemos, a esta simpleza étnica que, insisto, de cómo peleo no solamente el territorio, sino los recursos que tengo a la disposición, pero además de todo, ¿con qué apoyo tengo no solamente como al interior y las ideas que tengo? Tiene que ver también con la lana. Ojo que ahí está el sionismo, ¿no? Que ahorita hablaremos de esta separación, me parece muy prudente hablar, no todo, o sea, Israel y el sionismo no es lo mismo. Entonces, pero está la sionista que tiene mucho dinero que está financiando esto. Y que eso también la creación de Israel también responde a los intereses económicos, ¿no? ¿Quiénes estaban financiando Estados Unidos? Segunda Guerra Mundial, ¿alguien se acuerda? Pues los Rockefeller, ¿no? Entonces, ahí si empezamos a aislar estos recursos económicos, cómo bajan, tenemos perfectamente digamos, lo que pudo haber empezado como una confrontación entre iguales que nunca lo fue, pero si empezamos a verlo como así, pues no es lo mismo quienes tienen que luchar por el territorio en el que vivían, a quienes están llegando no solamente con el apoyo económico de millonarios que viven en Europa o en Estados Unidos, sino que además de todo tienen perfectamente creada una red donde hay condicionamientos de bueno, ya te apoyé tú, ahora dame lo que yo te estaba pidiendo. Y entonces esto es parece como a conspiración, pero claro que no es una conspiración. En el 17 lo dijeron, queremos un Estado, y el ministro británico dijo, ahí está. Entonces, un poco también creo que para entender el genocidio tenemos que entender las relaciones de poder a nivel de las grandes potencias. Creo que ahí también es algo que tenemos que entender, porque al parecer ahorita, ya que en 2025, no sé, septiembre, agosto, como que ahora sí todo el mundo hizo conciencia de que había un genocidio. Esto lleva muchos años ocurriendo, y parece que todo el mundo escapaba, como de, pues quién sabe, yo no me enteré. Entonces es como complicado, porque no solamente, o sea, el tema del protectorado sí, el protectorado inglés termina, claro, pero es, bueno, ahí los independizo y ahí ustedes se arreglan. Los independizo, pues los que estaban ahí, los palestinos. Entonces aquí lo que necesitamos hablando. Entonces, justo entender que esto se juega no solamente a nivel disputa entre dos grupos, y que, insisto, no tiene que ver únicamente con el tema religioso. Y la segunda es que entendamos esto, ¿no? Que esta deshumanización que mencionaba la maestra hace un momento tiene que ver con una estrategia por parte del Estado de Israel para combatir de manera desigual a esto, porque si les quitas eso, le quitas la humanidad, le estás quitando la condición de iguales, punto. O sea, entonces ya no estás luchando con alguien como tú. Además de todo, recuerden algo, o sea, hasta hace muy poco hay países que le otorgan el reconocimiento a Palestina como Estado. Eso también es muy grave, porque bueno, podamos decir, bueno, pues yo soy un Estado y yo digo lo que yo soy, pero claro que no. O sea, el reconocimiento implica muchísimas cosas, como los préstamos, como los créditos, como las relaciones bilaterales,
el derecho del mar que ahorita está siendo violado por el tema de la flota. Hay un montón de cosas que tienen que ver con este reconocimiento que no está, o sea, no existía, era como, bueno, los palestinos, pues sí, es un pueblo, o son terroristas con esta construcción de la identidad palestina que ha caminado en todos estos años, pero en realidad el Estado, la representación, pues era Israel, o es Israel, ¿no? Entonces, ahorita empezamos a entender que Palestina también es un Estado, pero entonces ahí entendamos, ¿no? Que entonces las soluciones de la pelea o de la guerra no han sido iguales. Entonces no se trata de una guerra, exactamente se trata de una eliminación étnica de una población específica, que son las y los palestinos. Por ahí. Ok, muchísimas gracias por esa primera participación. La siguiente pregunta la quisiera enfocar en ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer resistencia? Pensémoslo como país, como México, ¿cómo podemos hacer resistencia como comunidad artística? Y quizá tal vez pensar en cómo podemos hacer resistencia como comunidad enana. Maestra de la... Bueno, como comunidad enana, yo creo que les toca a ustedes en colectivo, ¿no? A nosotras en colectivo. Más bien les planteo algunas propuestas que se han lanzado pues a nivel nacional e internacional, y un poco de dónde viene esta fuerza de la resistencia, ¿no? Primero, apuntar muchísimo a que efectivamente estamos frente a un proceso de limpieza étnica, colonial, apartheid, genocida y demás. Sin embargo, también es bien importante mencionar que la sociedad palestina es una de las más políticamente activas que existen de la región, es un referente, ¿no? Entonces, cuando revisamos la historia palestina, parece que todo es forma de violencia, y la violencia está ahí, desde luego, por la forma colonial. Sin embargo, también han tenido una serie de estrategias en cómo resistir y enfrentarse, y una de ellas, o tan es así, que se habla de la categoría Sumut, que a lo mejor ya la han escuchado, ¿no? Sumut, que es una categoría, otra vez es una palabra árabe que se traduce como fortaleza, resiliencia, que incluso se llega a traducir como resistencia, pero que su traducción no le hace justicia a esta palabra. O sea, sí es muy importante conservar, digamos, su raíz árabe, ¿no? Para significar qué es lo que nos está diciendo Sumut a propósito de la historia de Palestina. Porque Sumut hace referencia a una persistencia, pero fíjense, es una persistencia que en la mayoría de los casos, bueno, sí, es no violenta. Y esto tiene que ver con toda la historia palestina. Hay una decepción enorme a lo largo de diferentes, de todas estas décadas, una decepción profunda de la sociedad palestina, de sus propias instituciones, o sea, como digamos las oficiales de la misma Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, pero también de Fatah, por ejemplo, de la misma Autoridad Palestina y de Hamas, porque claro, en diferentes ocasiones han traicionado la causa, como se le llama acá desde Palestina. En ese sentido, es que surgen con fuerza las intifadas. A lo mejor también han escuchado esa palabra, ¿no? Intifada, contestación. La primera es de 1987 y es una respuesta no violenta frente a los órdenes de violencia estructural contra la sociedad palestina, y muy importante, un rechazo de que la sociedad palestina es meramente la Organización para la Liberación de Palestina y otras instituciones que finalmente pues han sido carcomidas por la corrupción, por el nepotismo y un montón de contradicciones que vienen con la creación de los estados, ¿no? Bueno, entonces estas intifadas van a ser diferentes manifestaciones de resistencia o de oposición a Israel. Por ejemplo, cuando se habla de la intifada del 87, se habla de una resistencia de piedras contra tanques, seguro lo han escuchado, ¿no? Piedras contra tanques, cuando están las palestinas con piedras arrojándole a los tanques que están invadiendo a su propio territorio. Y de acá viene con mucha más fuerza la categoría de Sumut. Fíjense, Sumut, como para que nos vayamos imaginando en términos concretos a qué se refiere, Sumut es cuando, por ejemplo, te detienen en un checkpoint, o sea, estas son narraciones, ¿no?, de testimonios palestinos o palestinas.
te detienen en un checkpoint y entonces, como la idea es hacerle un gesto de mala cara al oficial que te está pidiendo la identificación, ¿no? O no contestarle si te está amedrentando, no contestarle. O sea, eso ya es una forma de resistencia, porque justo en medida en que se da la limpieza étnica, el objetivo es precisamente arrasar el territorio de este tipo, de esta población. Y entonces tu mera existencia ya es una resistencia frente a esos órdenes de violencia tan agudos. Y entonces hacer ese tipo de acciones, de demostraciones que a lo mejor parecen menores o que no es en sí salir a tomar las calles, o sea, como cotidianamente nos imaginamos una resistencia, cuando salimos, por ejemplo, las mujeres el 8M, ¿no? a marchar, y que es bien importante para la historia mexicana, la resistencia no solamente es esa, la resistencia es cotidiana, la resistencia se encarna. Otra forma de sumud, por ejemplo, y también probablemente ya la han escuchado, es que las mujeres palestinas tienen hijos, porque el objetivo es pegarle precisamente a eso, a la reproducción social de la comunidad de la sociedad palestina, y entonces el hecho de tener hijos significa una forma de resistencia. Y una podrá pensar, pero ¿cómo se te ocurre tener tantos hijos frente a estos órdenes de violencia? Claro, el objetivo es acabar con nosotras, con nosotros, y entonces resistimos de esa forma, a pesar de que sabemos a todas las formas de violencia a las que nos enfrentamos. Bueno, o sea, esa es como la significación de cómo podemos pensar la resistencia palestina, no con ánimo de romantizar, sino, muy importante, de reconocer eso, de hacer inteligible que esas formas de resistencia existen y que son fundamentales. El hecho de que hoy sigue existiendo Palestina es derivado de eso, ¿no? Porque la forma de la violencia en la que arrasa a Israel es total, o sea, como lo hemos estado viendo. Bueno, frente a eso, las formas de contestación son múltiples y hay una serie de dinámicas, bueno, de las que hay que aprender. Rápidamente, ¿no? Para que no se me olvide antes de pasar al siguiente punto hacia las formas de resistencia también, es esta otra que también probablemente han escuchado, que la forma de la violencia de Israel ha sido más aguda contra las mujeres y contra las infancias. Por supuesto, porque saben, en este momento, cuando la vida está en juego y quienes sostenemos la vida, no por cuestiones esenciales, sino en términos de lo político, a quienes se nos ha adjudicado históricamente el trabajo de cuidar, de proteger, servir, cuidar a los enfermos, enfermas y demás, hemos sido las mujeres. Y entonces, claro, es una labor histórica que las mujeres palestinas han desempeñado a lo largo de todas estas décadas. Y desde luego, cuando estamos frente a un genocidio, el objetivo es humillar y acabar con todas estas mujeres. Bueno, y entonces las mujeres se han estado organizando en diferentes campañas y demás. Ahora también les platico un poco de eso, y eso es fundamental también para reconocer dentro de la historia palestina. Es decir, que no es una historia en donde las mujeres también tienen una capacidad política enorme, gigante, y también de la que hay que aprender en demasía. Entre otras formas de resistencia, como para irnos ya situando al cómo nos acercamos, desde qué ámbitos. Por ejemplo, está el BDS, que seguro lo han escuchado, esta campaña de boicot, desinversión y sanciones, que es de carácter internacional y que muchas veces parece, porque así se ha tratado de desacreditar, que no sirve para absolutamente nada, pues sí ha servido en diferentes momentos. Hay muchas empresas que ya han roto los convenios con Israel, o sea, porque que tienen una implicación directa, por ejemplo, en la construcción de estas colonias ilegales en Cisjordania. Hay diferentes, la más reciente que recuerdo fue Puma. Puma se llevó un boicot económico durante los últimos 5 años y finalmente hace como unos 4 meses rompió el convenio. Y así hemos tenido diferentes expresiones de eso. El BDS, importante, no viene solamente de la resistencia palestina, es de hecho un acto que se replica, porque eso fue lo que sucede con el apartheid en Sudáfrica, y que se toma nuevamente, ¿no? Como una experiencia palestina, y que ha dado un montón de expresiones y de solidaridad a nivel internacional. Entonces, me parece que esa es una de las cuestiones más importantes también, que acá en México ha estado pegando mucho, de cuáles son, ir identificando
cuáles son esas empresas que tienen relaciones tan directas con el genocidio y con Israel para denunciarlas y finalmente que se rompan los convenios, también como acciones que han estado haciendo las universidades, porque el BDS es muy amplio, tiene diferentes ramas, ¿no? Me parece que son 7, si no mal recuerdo, son 7 ramas, porque es un boicot económico, es un boicot académico, un boicot cultural, ¿no? Y entre el académico, desde luego, está romper los convenios de las universidades con universidades que tengan implicaciones de manera directa en la colonización de Palestina. Otra de las cuestiones, por ejemplo, está también este acercamiento que se ha tenido a la sociedad palestina desde diferentes partes del mundo. Como les cuento un poco, hace unos días platicaba con Sol González, que es una de las mujeres que fue parte de la flotilla, de la delegación mexicana en la flotilla Sumut Global, y ella nos decía cosas bien bonitas, ¿no? Y bien potentes. Una nos decía, y que a mí me parece bien fuerte, es que el objetivo de la flotilla Sumut Global no era en sí, porque sabían que Israel podía detener la flotilla y lo iba a hacer en cualquier momento, pero el objetivo es que esta flotilla de mar moviera a la flotilla de tierra, y la flotilla de tierra somos todas y todos nosotros. Tal fue el impacto de esas dos flotillas, tanto la marítima como la terrestre, que logramos que por lo menos haya un cese al fuego parcial, porque claro, ¿no? Los ataques de parte de Israel contra Palestina, contra Gaza, continúan, pero ha desescalado la violencia de manera significativa. Y no fue una decisión impuesta por parte, por ejemplo, de Donald Trump con su plan, que es una burla de 20 puntos para el cese al fuego. Se vieron presionados de manera internacional por todas las acciones que se han estado dando a lo largo de todos estos meses, sobre todo en este marco en donde el genocidio es totalmente innegable. Entonces tenemos la flotilla marítima, tenemos la flotilla de tierra, y entre ellas, por ejemplo, están las huelgas en Italia, en España, las manifestaciones también desde las universidades en Estados Unidos. Todo ello ha llevado y ha orillado a todos estos sujetos que han apoyado históricamente al genocidio a reconocerlo y a condenarlo de manera enérgica. Entonces, la solidaridad, desde luego que es fundamental, porque imagínense, de la solidaridad viene esa conciencia de, por supuesto, que no se trata de categorías subhumanas, se trata de sujetos y sujetas que como nosotras y nosotros tienen identidad, tienen historia, toda una, historia de masacre, de violencia y demás, con la cual nos identificamos. No es justamente, se ha roto en este momento, se ha roto esa dicotomía entre el ellos y el nosotras. Hay un reconocimiento importante de que estas personas, de que Palestina es la causa del mundo, y ha sido derivado de todas estas expresiones. Entonces no es cosa menor. De hecho, muchas veces parece, ¿no? ¿De qué sirve hablar de Palestina, por ejemplo, ¿no? En la ENAD, en México, ¿no? No nos van a escuchar nadie. Sirve bastante, porque sirve de una reflexión colectiva. Las reflexiones siempre son colectivas, y de esa construcción de solidaridad en donde le estamos negando, le estamos contestando al Estado genocida de Israel. Es una farsa que estas personas no sean humanas, merecen el reconocimiento y merecen solidaridad. Voy cerrando, que hay mucho que decir sobre esto, pero imagínense, y es algo que hemos estado documentando una compañera y yo en los últimos meses, pero que todavía no se concreta, ¿no? en términos materiales. Les decía, las mujeres palestinas son también de los grupos sociales políticamente más activos en la región. Incluso si nos vamos a Medio Oriente y vemos la historia de las luchas de las mujeres, las palestinas son las principales, ¿no? Y fíjense, en este contexto de genocidio y de violencia, las mujeres han sacado el cuerpo con una fuerza impresionante, ¿no? Entonces, hay dispositivos y hay cuestiones, por ejemplo, como el Internet, que son desde luego como armas de doble filo, pero que finalmente nos ha servido para conectar con diferentes personas, mujeres palestinas y demás. Y hemos notado entonces que en este contexto de genocidio y que las instituciones internacionales se han
caracterizado por la incapacidad de ponerle freno a todas las acciones que ha emprendido Israel, el genocidio, pero también, por ejemplo, la violación de 5 soberanías. O sea, eso es escaso, efecto de casus belli, no se ha realizado ninguna acción. Tenemos órdenes de aprehensión contra estos dos sujetos, ¿no? Por lo menos Netanyahu y Yoav Gallant, y hasta el momento no se ha ejecutado. Estas instituciones internacionales han demostrado que son totalmente obsoletas y que sobre todo tienen una carga profundamente occidental. Pero sucede entonces que en donde sí se está llevando esta forma de ayuda, de apoyo y de solidaridad ha sido cuerpo a cuerpo. Imagínense que a través de cuentas GoFundMe, las mujeres palestinas, las mujeres gazatíes, se han logrado comunicar con el resto del mundo. Y es así como se han hecho llegar diferentes ayudas en diferentes partes del mundo, incluido México, de forma directa, sin mediar con instituciones internacionales como las embajadas o los gobernadores o presidentes y demás, cuerpo a cuerpo. Una cuestión también importante y que a lo mejor pasaría desapercibido, pero es todo lo contrario, derivado de todo este proceso de colonización, muchas personas palestinas, gazatíes, hablan inglés, o sea, por sobrevivencia, ¿no? O sea, así como hablan árabe y entienden hebreo, muy importante, ¿no? También hablan inglés. Entonces, eso les ha facilitado, nos ha facilitado muchísimo la comunicación. Entonces, eso es una forma de solidaridad que a mí me parece extraordinaria. Esa comunicación que hemos logrado entablar con diferentes mujeres, también hombres, ¿no? Pero hago el hincapié en las mujeres porque tenemos un bloque de mujeres gigante que se ha construido ese nivel, digamos, de organización. Y cómo es, a partir de cuentas de GoFundMe, ¿no? Nos pasamos números, nos escriben, o sea, incluso ya tienen toda una lista, ellas también, de personas que han estado apoyándoles a lo largo de todo este genocidio de manera económica, de forma económica, y entonces esos números se los pasan, son cuentas verificadas, cosa importante porque también acá en México, por ejemplo, EDS y otras organizaciones se han encargado de verificar que efectivamente sean personas, mujeres gazatíes, población gazatí, y se ha corroborado, por ejemplo, de muchas formas, con llamadas, porque llaman, ¿no? Con audios, con imágenes, con video, con documentación, y es así entonces como hemos construido pues una base de datos de personas que están, o sea, que son 100% casos 100% verídicos, y que a partir de eso pues hemos podido entablar pues una ayuda directa. Así también con las, seguro han visto, ¿no? También que ha habido diferentes formas como viajes colectivos o de apoyo de solidaridad por Palestina, o venta, no sé, de stickers y demás, solidaridad con Palestina, y todos esos fondos se distribuyen entre estas cuentas, es decir, no es una cuenta principal a donde se le pueda mandar y que ellos distribuyan, se hace de manera directa. Esta relación cuerpo a cuerpo es bien fuerte, bien importante, claro, porque aparte es una ayuda directa por la capacidad que tienen o no, digamos, de poder sostenerse ese día o al otro, que sea la diferencia, pero también es igual de importante seguir hablando sobre Palestina, porque si nos quedamos exclusivamente en la idea de que, bueno, sí, o sea, mi labor por Palestina es depositar 100 pesos, ¿no? Que no es cosa menor, es importante, sí, pero podría quedarse en la idea de que es una ayuda humanitaria. Y entonces que estamos haciendo una labor altruista, y esa fue nuestra acción del día, poner 100 pesos, pero de ahí no mover absolutamente nada. No, creo, nos parece a nivel colectivo también, que lo más importante es esto, es estas discusiones, estas charlas, acercarse también a las experiencias palestinas, a los testimonios palestinos, a conocer qué están haciendo ellas, qué están haciendo ellos, desde qué lugar están hablando, y desde luego, ¿no? Tratar de rebotar esas ideas que nos han construido históricamente desde el sionismo, o sea, que es un tipo de orientalismo, claro, pero es un orientalismo sui generis, porque es un orientalismo con carga palestina, claro, y digo palestina, por toda esta historia del sionismo que lo ha ido construyendo de una forma específica y sistemática que la hace cada vez más violenta. Y entonces el hecho de cuestionarnos, ahí es cuando logramos quebrar ese cerco y ese sesgo orientalista.
Pasamos entonces de decir, estoy ayudando y es mi labor humanitaria y hay que acabar con el genocidio porque está mal matar personas, a pasar a una visión en Palestina es la causa del mundo. Y esto que acontece allá también nos convoca a nosotras de diferentes formas. Ahí ya hay un reconocimiento de la humanidad y de la pérdida de la vida que ha sido sistemáticamente destruida, ¿no? Como lo plantearía Judith Butler. Bueno, son algunas ideas, ¿no? que ahora tengo, pero hay todo un repertorio mucho más, ¿no? Y ya, para dejarles. Muchas gracias, maestra Idaís. Maestro Eduardo. Bueno, pues atendiendo a la pregunta, yo quise empezar por lo macro, pensando en, bueno, dice Michel Foucault, ¿no? Que al poder o te sujetas o te resistes. Entonces siempre hay una posibilidad de resistencia a eso que no nos gusta, a eso que nos incomoda, pero sobre todo a eso que literalmente atenta contra nuestra vida. Y hablo de la vida no solo por el genocidio, sino porque hay todo un cuerpo conceptual y teórico además, llamado necropolítica, que alude justamente a esto, a cómo existen políticas de muerte a nivel estructural, o sea, no solamente a nivel estatal, porque yo insisto, no creo que esto solamente obedezca al Estado genocida de Israel. Esto obedece a algo mucho más fuerte, el sistema capitalista neoliberal que tiene tomado el mundo. A ese nivel estamos luchando y a ese nivel nos estamos resistiendo. Entonces, esta creación de la necropolítica que alude a que hay lugares, sobre todo en el tercer mundo, en esto no tercer mundo, pero sí en las comunidades y en los estados y países subdesarrollados, que lo que nos dice primordialmente es que existen condiciones en estos mundos de muerte, condiciones que hacen que la población esté amenazada y condenada a morir. Es un poco una contrapropuesta por parte del sur global a la propuesta Foucaultiana de la biopolítica. ¿Pero por qué les menciono esto? Porque creo que, insisto, esta resistencia está en cada una de las acciones que podamos hacer, pero luego voy a llevar un poco a lo macro para atender a la pregunta. ¿Y qué puede hacer? En realidad creo que también es importante hablar de cómo opera México en este sentido, ¿no? O sea, el Estado mexicano, qué ha pasado, por qué el cuestionamiento. Sí, claro, como les decía, estas redes que tiene Israel, pues condicionan un montón de cosas, las relaciones económicas, pero también las políticas. ¿Se acuerdan que hace unos meses, creo que incluso fue hace un año, cuando empezaron las muestras de apoyo en las universidades gringas y en las europeas, había toda una cultura de no, cancélenlos, que no se vean? Eso era prueba de que lo que se quería era que se viera, ¿no? Y este reconocimiento, insisto, que hasta ahora ha llegado, bueno, algunos países ya lo habían hecho hace unos años, pero incluso estas cosas de reconocimiento que se votan en estas instituciones a las que alude la maestra, como aquí, también, pero un poco en Naciones Unidas, en la Asamblea General, es donde se votan este tipo de cosas, ¿no? ¿Es un Estado? ¿No es un Estado? ¿Le vamos a prestar dinero? Todas estas cosas que parecen banales, pues ahí se deciden, ¿no? Y justamente ahí es muy ilustrativo ver las posturas que tienen los países y las condiciones que tienen. Y voy a hablar de dos ejemplos rapidísimo de lo que conozco, y un poco es, si alguno de ustedes está interesado como en estas cosas, que bueno, creo que son medias ociosas a veces, pero el cómo votan los países en determinados puntos y en determinadas épocas, podemos darse cuenta que el Estado mexicano casi siempre votó a favor del reconocimiento de Palestina, casi siempre. Hay un par de sexenios por ahí que no queremos recordar, que no dijeron no, pero se abstuvieron. Entonces, eso también es una postura, ¿no? Cuando uno se declara imparcial, le da la ventaja al poderoso. Eso siempre sucede. Pero les digo esto porque hay un caso que para que entendamos cómo se mueven y cómo, que no solamente es México, voy a hablarles de Colombia. Colombia históricamente votaba en abstención o incluso en negación al Estado palestino. Y ahorita dirán, no, bueno, pero es que Petro está diciendo que sí, que con todo y no sé qué, pero es el primer presidente que tienen. Y esto no estoy hablando de los colores que tienen los partidos, pero lo que les quiero decir es que
Colombia votaba muy seguido por la abstención, porque tenían a los israelitas entrenándoles a los militares, porque la estrategia contra insurgencia de las guerrillas era entrenada por militares israelíes. Por eso Colombia votaba así. Entonces, por eso quiero que piensen que esto tiene un montón de variables por las que los estados votan de una u otra forma. Regreso al caso de México, y es que además de esta, digamos, abstención o aprobación de reconocer a un país como Palestina, además juegan factores como las propias relaciones de poder que tenemos, ¿no? Un poco piensen en la cautela que ha tenido que vivir este gobierno, y bueno, en realidad todos los gobiernos mexicanos, pero siempre estar alineado un poco con lo que se dice en Estados Unidos. Porque además ahorita tenemos la amenaza de, bueno, no te gusta arancel, no te gusta deportados, no te gusta bloqueo. O sea, aquí sí estamos jugando al zape, ¿no? Al premio y al castigo. Entonces hay que tener mucha cautela en cómo se reacciona, pero por eso pensaba, ¿qué podemos hacer como México? Pues en realidad creo que hay una postura respecto a la política exterior muy cómoda por parte de México. No sé si alguna vez han escuchado hablar de la doctrina Estrada, que en realidad alude a, pues yo ni me meto, me opino, si sí o si no, son cosas de ustedes, en caso de no, pues yo no me meto. Un poco esa es la comodidad, pero bueno, a veces sí nos metemos, ¿no? A veces es muy conveniente y a veces opinamos, y a veces no opinamos, pero creo que pues ahorita un poco la presión ha ido a que se reconozca, y no solamente se reconozca el genocidio, sino que haya toda digamos, un levantamiento a favor de la comunidad clandestina. Y sigo con lo que podemos hacer como personas, como estudiantes de ustedes de Selenat, pero sí como personas del común. Creo que algo muy importante, y también lo mencionaba la maestra, es el tema de las redes sociales. Aquí sí quisiera ser como muy enfático para que lo tomemos con absoluta seriedad, y es porque afortunadamente en este caso las redes sociales han hecho justamente que esto se vea, ¿no? Porque sí protestaron en Italia, pero protestaron en Harvard y protestaron en todos lados, pero eso había sucedido. O sea, yo estudié en la universidad, en la UNAM, y ahí cada rato había protestas a favor de la causa palestina, pero nadie se enteraba, nadie veía, o como que veían, pero como, pues no sabemos ni qué es, no entendemos, no sabemos dónde queda Palestina, ¿no? Entonces es como de, justamente este desconocimiento que existe sobre lo que ocurre en este espacio del Medio Oriente. Pero además regreso a las redes sociales porque han sido el vehículo para transportar esta concientización. Eso puede ser uno de los beneficios de la democratización de las redes sociales, ¿no? La democratización de los medios de la información. Pero también esa democratización es muy peligrosa, porque además de todo, pues mira que estamos aquí, podemos abrir una cuenta de TikTok, yo lo puedo grabar ahorita y subirlo, y entonces desafortunadamente creo que se ha vuelto como el TikTok, ¿no? Como el noticiero de las personas. Y entonces damos por hecho todo lo que vemos aquí. Yo les diría, no es que no lo vean, yo no tengo TikTok, pero pues por una cuestión de, no me gusta, pero tengo otras redes. Entonces, por supuesto que me informo. Yo recuerdo que utilizaba el Twitter como una herramienta de acercarme información, bueno, todavía, pero creo que un poco esa también tiene que ser una de las formas en las que tenemos que resistir, siempre estar súper informados en lo que veamos. O sea, que si vi el video en el TikTok, es increíble, pero vamos a ver otras fuentes, ¿no? O sea, porque a lo mejor pues no sé, Eduardo, ¿no? Pero pues quién sabe qué demonios, a ver si estudió, si lo leyó, o incluso si está financiado, ¿no? Si trae línea editorial, trae de, bueno, tú vas a decir esto, tú no vas a decir esto. Entonces la recomendación sería, vamos a verificar todas las fuentes, bueno, no todas, ¿no? Sería imposible, pero sí varias. O sea, veamos qué dicen, pues sí, los medios tradicionales, algunas personas que ustedes conocen, no sé, ¿no? Justamente estos espacios de que facilitan acercamiento a otras poblaciones, porque también es una realidad que en el tema de los conocimientos a veces nos queda, por ejemplo, yo sé nada, o sea, cero, entonces lo que ustedes me digan yo lo voy a dar por hecho, pero, y entonces a lo mejor ustedes como platican entre ustedes, y los temas que ustedes comparten, pues se quedan y piensan que ya todo el mundo piensa como ustedes, pero en realidad es una burbuja. Y eso me refería con el tema de Palestina en la universidad. O sea, nosotros hacíamos marchas y íbamos y no sé qué,
y de pronto pensábamos que todo el mundo sabía o tenía clara la causa palestina, pero es como justo, ¿dónde está Palestina? ¿Qué es eso? ¿No? Y además de todo, Israel escucha más relacionado con Biblia. Yo creo que ellos son alguna onda, ¿no? Entonces creo que hay que justamente cuestionar siempre para poder tener una resistencia increíble. Y pues eso, creo que también, además, no creo, estoy seguro que la población palestina si algo agradece es esto, la visibilidad que se le da a esa causa, porque llevan años, llevan décadas en esta situación. Y efectivamente, o sea, el que en otros espacios se esté hablando de lo que les ocurre, creo que con eso es una posibilidad de resistencia, pero además de todo, pues bueno, ¿no? O sea, sí, lo creo. Existen los fondos, existen muchas cosas, pero además de todo como propuestas artísticas, ¿no? No sé si a alguien aquí le gusta el fútbol, soccer, pero en Chile incluso hay un club así llamado. En Chile hay un club de fútbol así, se llama Palestino. Y entonces tiene que ver con esto, es creado justamente por un éxodo, ¿no? Justamente de esta migración que va y justamente se encuentra en Chile y arma toda esta dinámica. Pues sí, el fútbol, pero pues bueno, así se come en Sudamérica, ¿no? Con fútbol. Entonces ahí es la forma en la que también se crean estas dinámicas en, bueno, entonces el deporte, pero entonces ustedes no artistas, ¿no? Entonces no sé, incluso pensar en representaciones, no sé, o sea, darle, sí, insisto, yo siempre informada, ¿no? O sea, para que no caigamos como en aportaciones culturales o la ridiculización, pero sí en estas cosas en las que ustedes pueden colaborar en eso, ¿no? O sea, como en propuesta, en llevarlo a otros medios, a los escenarios, pero también creo que compartiéndolo con las personas allegadas a ustedes, porque insisto, es la única forma de salir de la burbuja. Es, bueno, esto es así, esto está sucediendo, y creo que eso también es una forma de poderlo llevar por ahí. Y bueno, hasta ahí me quedo para que Juan preguntar si tienen alguna pregunta. Eso. Pues vamos a dar espacio a preguntas. Ronda de preguntas, levanten la mano, les vamos acercando el micrófono. ¿Alguien que tenga una duda para el panel? Gracias. Yo fui mucho a esta mesa, me parece lo más pertinente y urgente. Más que pregunta, quisiera compartir algo que me parece importante. De pronto hemos escuchado que por qué Palestina sí y México no, porque en México hay mucha violencia, ¿no? Es, digamos, como de los comentarios que de pronto uno escucha por ahí. Y a mí me parece que en este momento los artistas, las artistas y les artistas necesitamos entrar a una reflexión con respecto a cómo pensamos la creación escénica desde estas problemáticas. Es decir, cómo representar, porque en la representación ponemos los cuerpos, cómo pensar la representación de los cuerpos desde esta condición de violencia y de limpieza étnica, ¿no? También otra de las cosas que me parecería muy importante que se pusiera a discusión y a diálogo de las y los estudiantes son precisamente los dispositivos performáticos que utiliza la violencia, que utiliza la ultraderecha, porque son dispositivos performáticos. ¿Cómo destruir esos dispositivos performáticos? ¿Cómo analizarlos desde nuestra visión como artistas? Pues a mí se me ocurren muchas cosas como creadora, ¿no? Se me ocurren las activaciones artísticas en las calles, y es una manera de resistir, es una manera de poner en práctica la memoria, es una manera de poner en práctica la condición de la necropolítica a la que hacía referencia el compañero. Es decir, a mí me parece que una de las
responsabilidades que tenemos las y los creadores escénicos es precisamente pensar no en la política, sino en lo político, en cómo generar espacios de colectividad donde tengamos pues la oportunidad de repensar este tipo de violencias atroces que nos llevan precisamente a este pensamiento de colonización, que lo que se trata es cómo decolonizamos nuestras prácticas artísticas. Bueno, eso, gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieren reaccionar a la participación? Tomamos varias y reaccionamos, vale. ¿Alguien más? Por allá tenemos una mano levantada. Hola, buenas tardes. Pues me ha parecido muy interesante la participación de la maestra, y ahora recordaba uno de los eventos que a mí más me ha estado llamando la atención, como también un acto de resistencia y de resiliencia, desde también las mujeres, diría yo, y es esto de los oratorios. O sea, a mí me ha llamado muchísimo la atención. Fui a una jornada cultural pro Palestina, y lo que se hizo fue una lectura de poesía escrita por palestinas y palestinos en medio del genocidio. Lo recomiendo mucho, se llama Contra el Apagón, es una edición muy económica del Fondo de Cultura Económica, que evita también un palestino acá, refugiado ya desde hace varios años. Pero eso se ha multiplicado, también ahora se ha convertido en estos oratorios que ha llevado también mucho Argelia Hernández, y desde ahí se conecta con lo que dice la docente acerca de la performatividad. Creo que hay todo un problema también pensarlo a nivel de representación, justo, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa cuando se hace ese ejercicio? De poner el cuerpo y ponerse en el lugar de, es toda una, yo diría, polémica política dentro de lo teatral. Entonces, algo que a mí me ha hecho mucho sentido son estos oratorios. Me llama muchísimo la atención. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pregunta, aportación por allá. ¿Tenemos a alguien? Ok. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio aquí en ENAD, por la suma de voluntades que han hecho pues, esto posible, por su presencia, por sus cuerpos aquí, como acto también de resistencia en este espacio de reflexión colectivo. Muchísimas gracias, maestras, maestros, y un poco por lo que se mencionaba respecto a las redes sociales, que es algo creo que justamente nos toca a todos y todas, en un punto muy extraño, como de un paradójico de acceso a tanta excesiva información que se vuelve a veces desinformación, y que se vuelve también confuso, y que se vuelve incluso un obstáculo o como una resistencia para poder acceder o sea, para poder conocer, para poder entender, para poder relacionarnos con la causa palestina. Entonces, en ese sentido, pues mi pregunta o un poco la petición sería si pudieran compartirnos de su conocimiento y con sus trayectorias, pues tal vez medios, ¿no? Fuentes específicas. Uno pues ya no puede, ya no sabe, ¿no? Exactamente si lo que se está viendo tiene ahí un trasfondo, un filtro político con ciertos intereses en las redes sociales. Entonces muchas de las fuentes o muchas de las voluntades que tratan de brindar información, de hacer conciencia, que también sirven como catalizadores para estos medios de resistencia, ya sea apoyo directo, ya sea simplemente espacios de reflexión, pues están perdidos en el mar, ¿no? De las redes sociales, y en el mar como de los hashtags, y en el mar de tantas cosas. Entonces, que pudieran brindarnos, no sé si en este espacio, o tal vez incluso que se pudiera hacer ahí como una lista, un compendio, un acervo que a lo mejor nos puedan acercar a todos y todas en la comunidad de ENAD,
para, pues bueno, tener ya ahí esos indicios de, claro, me quiero informar, quiero estar un poquito más sensibilizado, empatizar, pero también pues quiero, ¿no?, estar seguro como de la información, pues bueno, creo que sería un poco petición, pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa pregunta. Regresamos el micrófono para allá atrás. Gracias. Primero, igual agradecer. Viene a partir de una inquietud que surge de la creación, como comentaban las profesoras Mari Carmen y la profesora Denise. Quería parafrasear esto que iba a decir, pero siento que lo voy a regar, entonces lo voy a leer tal cual. Es sobre un texto de microescritura y desapropiación también, que dice, lo digo después con lo que quiero decir, pero dice: escribir sobre y contra la violencia nunca es fácil, en particular cuando las narrativas hegemónicas, en el caso narrativas patriarcales, han aprobado una y otra vez su eficacia para generar y luego justificar, cuando no absolver las agresiones mismas. Y la pregunta que surge a partir de esto es: ¿cómo escribir contra la violencia utilizando el lenguaje que le da pie y la normaliza? Tomo esto un poquito más a cuenta de como creadores escénicos y en general como personas que van creando y dejando huellas desde cualquier área, desde cualquier rama. Cómo escribir cuando las herramientas con las que escribimos y con las que creamos son aquellas que normalizan el lenguaje perpetuado por el patriarcado y por el colonialismo. Y pongo como ejemplo esto de la palabra feminicidio, ¿no?, que solamente se empezó a usar en los 70 por Marcela Lagarde, pero a partir de esto se crea el discurso literario de la traducción, no me acuerdo cómo es, pero es la historia de la chica muerta, que primero lo explica para justificar lo que hay y cómo lo traigo como a colación, extrapolándolo al caso de Palestina, cómo se escribe no solamente para escribirse o para actuarse o para performarse, buscando una mirada que justifica, sino una mirada que saca a flote lo que está ahí. Es eso, o sea, qué herramientas tenemos para crear en un escenario donde lo que se crea se adapta al sistema que lo está reproduciendo. Muchas gracias por la participación. Aquí tenemos a alguien más. Pues yo solo me quería sumar a lo que mencionaba la maestra Denise, porque hubo un evento, ¿no?, en el que alguien en un grupo del ENAC cuestionaba por qué hablar de Palestina y no del narco en México. Y pues la violencia que azota a nuestro país está muy conectada con el genocidio en Palestina. En estos sexenios innombrables, el ejército israelí entrenó a la policía y al ejército mexicano. México exporta blindaje a Israel e Israel exporta a México armamento. Los 43 de Ayotzinapa está comprobado que fueron transportados en vehículos israelíes. Entonces, si no vemos cómo la limpieza étnica que está ocurriendo en el otro lado del mundo tiene que ver con acallar nuestras voces y acallar nuestro pensamiento crítico, creo que solamente estamos sumando a esa limpieza étnica, ¿no? Hay una colectiva de teatro palestino que se llama el Hashtag Theater. Ellos abrieron para el mundo un acervo que tienen de monólogos que escribieron niñas y niños palestinos. Hay un documental sobre esas niñas y niños palestinos que crecieron y muchos de ellos ya fueron asesinados y masacrados junto con sus familias en el genocidio. Pero lo que pide el Hashtag Theater es que las personas que hacen teatro alrededor del mundo busquen esos monólogos y los representen. Para mí también es muy difícil pensar cuál es mi lugar de enunciación, ¿no?, en esta problemática, y creo que eso, ¿no?, o sea, tal vez darle voz a esos escritos que ya existen, a mí me parece algo muy pertinente y me parece algo que debería de empezar a suceder en la ENAD, ¿no?, porque el material ya existe, solo es cuestión de que lo tomemos y sepamos que no es una cuestión de apropiación. Estas personas piden a gritos, claman sus mártires, que usemos sus palabras, y eso me parece muy valioso e importante. Muchas gracias. Por aquí una última participación para dar respuesta a las preguntas, y si hay más preguntas hacemos otra ronda. Sí, yo solamente quería proporcionar como
en pos de estas como microayudas. Existe una aplicación que se llama No Thanks, está desarrollada precisamente por un programador palestino que se llama Ahmed Bashbash, que funciona como parte de identificar precisamente a estas empresas o estos productos que de algún modo apoyan a Israel. Entonces, pues funciona como de una manera bastante accesible, simplemente escaneas un código o incluso tiene un buscador la aplicación para, no sé, o sea, si tienes como alguna empresa en específico de la que tú quieras saber, lo pones y te aparece precisamente con la leyenda No Thanks, que es como para saber pues sí, si efectivamente está como parte de estas empresas que apoyan. Y lo menciono porque pues incluido yo, creo que me he topado como con mucha gente que dice, ok, estamos como pues atiborrados de demasiadas marcas en muchos ámbitos, entonces pues me gustaría saber cuáles, pues con cuáles yo puedo empezar como a disminuir este consumo, que pues si bien a veces es como muy difícil hacerlo de tajo, mínimo pues sería importante tener un conocimiento de estas. Entonces, bueno, la repito, se llama No Thanks y está en, bueno, para teléfonos iOS y Android. Muchas gracias por esa aportación, maestra Elaís. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por sus preguntas. Pues yo soy de ciencias sociales, entonces ahora, o sea, como escuchándoles, me resulta bien gratificante escuchar como estas interacciones desde esta posición situada, ¿no? A ver, un montón de cosas, pero inicio en orden. Esta cuestión de la representación es bien potente, súper importante. La representación nos va a dar pauta para la construcción de lo material. Y les voy a recomendar acá muchas cosas. Hay un documental que se llama Cómo Hollywood vilipendea a los árabes, ¿no? Que es una producción documental que me parece que es de Al Jazeera. Y es una documentación buenísima de cómo Hollywood, cuáles son algunas películas de Hollywood que han producido con una mirada súper orientalista y súper colonizante. Y el objetivo de esas películas abiertamente es justificar la colonización, la guerra, el genocidio y demás. Esto es fundamental porque nos habla de la representación, de esa capacidad que tienen estos sujetos hegemónicos para generar una idea, un imaginario colectivo a nivel internacional, o sea, con un respaldo detrás de cientos de millones de dólares anualmente para que se genere esas ideas a nivel internacional de esto, de que claro, si esto pasa en Medio Oriente o en Palestina, es problema de ellos, no es porque son terroristas, fundamentalistas y un montón de características. Bueno, ahí también viene con ello la cuestión del silenciamiento de todas esas voces y de todo ese repertorio de lo que ustedes ya mencionaban, de la producción palestina, por ejemplo, como es la película, la poesía, y hay muchísimos poetas palestinos, palestinas, que además, o sea, escriben tanto en árabe pero también en inglés para que tenga mucha más fuerza. Eso, el cuento, la novela y demás, claro, frente a una maquinaria de la producción cultural, de esta maquinaria que es pues islamofóbica, orientalista y con todas estas características, pues esta queda silenciada. Acá entonces es fundamental, sí, tomar, rastrear toda esa producción que existe de la sociedad palestina para reinterpretarlo y para volverlo a leer, para justo esta mirada colonial que tenemos vaya siendo cada vez más, pues sí, descolonizada. Y acá me acuerdo mucho de esta frase de esta antropóloga turca que se llama, se me olvidó el nombre ahorita, Meida Yegenoglu, que se pregunta a ella, ¿con la sangre de quién se crearon mis ojos? Y esta pregunta siempre me ha hecho, siempre me parece súper convocante, porque lo que está diciendo ella es, claro, la forma con la que miramos no es algo esencial con lo que ya nacimos o porque así es la cultura.
es políticamente producida y esa producción es colonial. Claro, ¿cómo vamos a ver o cómo nos vamos a acercar de esta forma a Palestina y al Medio Oriente si nuestras referencias son ese tipo de producción cultural que nos está reiterando una y otra vez ciertas posiciones, ciertas características, ciertos sesgos políticos que claro, ¿no? Finalmente se esencializan, no se cuestionan y es ahí donde se reproduce la forma orientalista. Por eso es muy importante tener esta mirada aguda, cuestionarnos desde dónde estamos preguntando y si la pregunta, o sea, desde dónde viene nuestra pregunta, ¿no? Como dicen las mujeres desde los feminismos islámicos. La pregunta no es ¿por qué las mujeres musulmanas usan velo? La pregunta es ¿por qué a nosotras nos parece tan raro que las mujeres usen velo? ¿De dónde viene esa pregunta? ¿Cómo se nos ha construido históricamente? Y eso tiene una historia, ¿no? Esa idea con esta cuestión del cómo miramos y cómo nos acercamos, desde luego que tiene una historia que es profundamente colonial y en donde la representación otra vez va a ser crucial para que forje todas esas ideas. En ese sentido, claro, ¿no? Tenemos un trabajo enorme y ese trabajo enorme viene con el trabajo de replantearnos nuestra mirada, nuestros posicionamientos y nuestras interrogantes. ¿Y cómo se hace? A mí me parece, o sea, lo digo así como con mucha precaución, pero a mí me parece que sí es importante acercarnos a estas voces, a las voces palestinas. Por ejemplo, ya lo mencionaban, desde la poesía, desde el arte, desde sus películas y demás. Porque en un mundo donde tenemos una producción otra vez gigantesca, en donde lo único que hacen es hablar por las palestinas, entonces cuando nos acercamos a esta producción que es inmediata, lo primero que estamos haciendo o la intención es humanizar, porque no se trata, por ejemplo, de 67,000 asesinados y asesinadas durante todos estos 2 años. Eso es una abstracción súper violenta, que está invisibilizando historias, identidades, nombres, un montón de cosas. Entonces, si nos acercamos justo a la poesía, por ejemplo, de esto que lo mencionaba, ¿no? contra el apagón, que está disponible además, ¿no? Y que lo comprenda que el compilador es Shadi Rohana, que el estudia letras es palestino. Ahí recordamos que son sujetos, vaya, que hay procesos de humanización que nos conectan de manera directa. Y esto va a ser bien importante, porque también dentro de la representación está esto que ya comentaban, como para ir también contestando lo siguiente, la idea de que los nacionalismos son lo más potente. El nacionalismo, claro, con sus diferentes aristas, pero el nacionalismo es resultado de un Estado-nación que fragmenta y que tiene esa intención, fragmentar a las sociedades, fragmentar a los grupos, hacer impensable que podemos socializar y que podemos vivir en sociedad, digamos, sin la regulación de un poder, digamos, externo, ¿no? Un tercero. Y entonces, cuando sucede algo que está atentando contra la humanidad y que simplemente es insostenible y que no se puede, digamos, no hacer nada, el primero que salta es el nacionalismo, que nos pregunta, ¿y a ti qué te importa si no pasa dentro de tu propio país? Bueno, vamos a tener un montón de expresiones que nos van a decir y nos van a recordar eso que le pasa a las mujeres palestinas, también nos convoca de manera directa. Desde luego, no voy a tratar de homologar porque desde luego que no se puede la situación que experimentan las personas en Palestina con lo que experimentamos acá en México, pero muchas de esas tecnologías de guerra también se encarnan en nuestra vida cotidiana. Ya lo mencionaba la profesora hace un momento, ¿no? A propósito de toda esta cuestión del armamento, de la seguridad y demás, pero también cotidianamente viene de exportación, o sea, nuestra cotidianidad tiene mucha expropiación o una exportación, israelí. Por ejemplo, sin ánimo de generarles como paranoia y demás, ¿no? O sea, la Ciudad de México es un nido de cámaras, ¿no? O sea, hay cámaras por todas partes, o sea, los sistemas de seguridad, o sea, son sumamente potentes cuando se trata de espionaje y de colapsar manifestaciones y demás. Bueno, mucha de esa es tecnología israelí, ¿no?
Por ejemplo, también seguro se acuerdan de esta app que ya casi no usamos tanto porque la compra Google, ¿no? Wise, es israelí y la construyen en el marco justamente de hacer más fácil la vida cotidiana de los israelíes para pasar por los checkpoints sin que se encuentren con sujetos palestinos, con personas palestinas que son desagradables para su vista, y finalmente la exporta. Entonces sí, hay un escenario de guerra que nos convoca todo el tiempo, pero también de manera cotidiana hay un montón de formas que nos conectan con esa forma de deshumanización, del genocidio y demás. Y es acá entonces cuando es fundamental cuestionar esas formas del nacionalismo. Ya no nos dirán también diferentes estudios postcoloniales que el nacionalismo no solamente es una cosa, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero también genera formas de violencia, de dominación y de fragmentación que son altamente funcionales. Entonces, ¿cómo escribir contra la violencia? Apelando o reconociendo que nuestro lenguaje y nuestras herramientas son coloniales. Yo creo que primero reconociendo nuestra misma situación y nuestra misma posición que es resultado del colonialismo. A esto me estoy refiriendo con el conocimiento situado de Donna Haraway, ¿no? Que a mí siempre me gusta mencionar mucho a Haraway porque nos ayuda mucho como a comprender esto. Entonces, no significa que todo el conocimiento lo vamos a desechar de una vez por todas porque es colonial. No, vamos a tener ciertas herramientas porque sí nos proporcionamos herramientas críticas que son anticoloniales y que, claro, van a tener sesgos porque ninguna forma, ninguna producción social goza de una pureza, ¿no? que pueda decir, no, esto es antipatriarcal, anticapitalista y demás, así nació y así se queda. Claro que no, sino que este ejercicio es continuo. Entonces reconocerlos, ¿no? Reconocer quién es el sujeto, quiénes son las sujetas que estamos produciendo el conocimiento y de dónde vienen las preguntas que nos hacemos. De esta forma, el objetivo es hacer una crítica más aguda, pero también reconocer que dentro de esa producción del conocimiento es muy probable que estemos reproduciendo relaciones de poder que en este momento nos parecen imperceptibles a esta mirada, pero que finalmente el objetivo no es decir esto está escrito en piedra, sino que son ejercicios de manera constante que nos van a llevar, digamos, a una posición mucho más amplia, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece que esta cuestión del conocimiento situado nos ayuda mucho y también este acercamiento con la propia producción palestina. Por ejemplo, no mencionaba la cuestión de las categorías. A mí me parece también fundamental recuperar las categorías sin su traducción literal, o sea, como en Nakba, Sumud, Intifada y demás, porque su contexto no nada más usa su traducción literal, como lo pudiese hacer cualquier diccionario, no, sino que tienen un contexto político, y ese contexto político es fundamental para comprenderlos. De esta forma se reconoce la existencia de estas, de las personas, digamos, que experimentan el proceso y que le han dado contenido finalmente, ¿no? a estas palabras y a la fortaleza que tiene la recuperación de las palabras. Y claro, ¿no? También, digamos, acercarnos también a otras formas de conocimiento de esta región, o sea, ya hablando más como, no sé, se me ocurre, las antropólogas, las sociólogas, los historiadores y demás, porque sí, esto es muy importante, es decir, no solo tomar las investigaciones de Gran Bretaña, de Estados Unidos y demás, que llevan la vanguardia, ¿no? También rastrearle de quiénes son estos sujetos que están produciendo conocimiento, que son de la región, desde la propia región, y cómo lo están abordando, ¿no? Porque ahí tenemos mucho, bastante que aprender. Y esto. Voy cerrando, es que estas preguntas me han parecido muy convocantes. Recientemente hay un libro, sacaron un libro colectivo, es un libro colectivo que se llama Género, Violencia y Resistencia, y el primer capítulo que habla sobre orientalismo, una de ellas, de las autoras, es Camila Pastor, y ella hace un rastreo, ella es historiadora, de cómo que hay un orientalismo latinoamericano, se menciona ella, ¿no? Está bien documentado, no lo está inventando. Eso me pareció bien importante, bien significativo, porque acá entonces estamos reconociendo que no somos sujetos por el hecho de ser sur global, que no reproducimos relaciones de poder. Claro que sí, o sea, hay
hay que reconocer que nuestra mirada está permeada por diferentes formas de orientalismo y que en nuestro contexto latinoamericano hay un orientalismo del tipo latinoamericano que es importante que reconozcamos para empezar a rebotarlo, ¿no? Entonces, eso es fundamental, siempre reconocernos como sujetas capaces de reproducir relaciones de poder y que en cualquier momento podemos, decirlo burdamente, la podemos fregar en ese sentido para no establecernos como sujetas que no se pueden, ¿no? El movimiento, medios, claro, lo de los medios. Sí, yo igual nos podemos comprometer a pasarle una lista, ¿no?, de medios, pero así rápidamente. PDS México, yo se la recomiendo mucho, tienen muy buenas investigaciones, síganos como en Instagram, ahí es donde tienen mucha actividad. Gaza Safe, o creo que Safe Gaza, al revés. También esta es no es una ONG, pero es una organización de tipo internacional y está documentando todo el tiempo, ¿no? Y también es una iniciativa civil. La flotilla Sumu también de México está documentando bastante. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero son algunas las que les puedo mencionar y que más adelante les puedo pasar más información. Sí. Muchas gracias, maestro Eduardo. Perdón, ya vi que no se quiere ir ya. Qué pena. Sobre por qué Palestina y no solo México. Creo que aquí tendríamos que pensar más allá de lo que nos toca por donde nacimos, ¿no? Sino por aquello que nos pasa por el cuerpo, por aquello con lo que conectamos, por aquello con lo que nos significa algo, ¿no? Alguna vez, pues sí, o sea, todas las personas tenemos diferentes intereses, ¿no? Y entonces, claro, alguien alguna vez me preguntó, ¿y por qué demonios la migración venezolana te importa tanto? Entonces habrá que rastrear. Pero, además de todo, el tema palestino, por ejemplo, y aquí creo que es importante justo, no solamente verlo como el número de personas que se han muerto, el número de personas que han sido mutiladas, que claro que es escandaloso y es horrible, pero también es lo que motiva que la gente se mueva, ¿no? Pero justo ponerle cara a estas historias, justamente llevarlo a ponerle, pues sí, una historia. Yo tengo un muy buen amigo palestino que vive en Alemania desde casi toda su vida, pero que no ha parado con esta difusión siempre de estar con la causa, incluso es un tipo brillante, habla como 6 idiomas, y entonces todas las cosas que hace de los medios de comunicación que hay en medios árabes los traduce y los lleva a otras partes, y creo que ahí es la forma en la que podemos empatizar con algunas cosas o algunas no, y entonces está bien. Eso lo voy a ligar un poco con el tema del boicot que mencionaba el compañero. Y es que sí, o sea, hay muchísimas marcas que están vinculadas porque pues sí, efectivamente el Estado israelí, y no solo el Estado israelí, sino en Estados Unidos, yo insisto, hay un poder económico muy fuerte vinculado al sionismo. Y entonces hay mucha gente que se superestresa, ¿no? Ay, no, es que ya no voy a tomar café en Starbucks porque no, o sea, es que están financiando eso. No, yo no voy a escuchar Spotify y bueno, un montón de cosas. Y está bien, o sea, creo que quien quiera llevar a cabo este boicot, yo creo que es necesario, pero tampoco creo que deba generarnos un estrés de, ay no, o sea, aquí sí no, aquí no. Al final, creo que como decía el compañero, hay que llevarlo pian pianito, o sea, ir como de, porque pues hay cuestiones de consumo, cultura de consumo que tenemos ya súper interiorizado y que decimos, ay no, bueno, pues a mí sí se me antoja el cafecito, ¿no? Entonces, un poco, sí, claro, creo que es fundamental entender que pues, obviamente la manera más fácil de tratar cualquier bloque, cualquier guerra es quitándole los recursos. Entonces, por ahí sí es importante. Respecto de las redes sociales, sí, es todo un problema. Igual les compartimos como algunos materiales y sobre todo medios, pero creo que más allá yo te puedo decir los que a mí me gustan, ¿no? Y eso siempre también va a tener una tendencia. ¿Qué lees? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Entonces creo que fundamentalmente de lo que se trata es corroborar, contrastar las fuentes, que puedas ver, si a ti te gusta el TikTok está perfecto, pero si te gusta también algún escritor, que vayamos justamente a
contexto, ¿no? No solamente a los medios de información, sino piénsenlo, y lo estoy llevando ahora a las siguientes preguntas, a las formas en las que ustedes también comunican, porque claro, o sea, el tema del periodismo, pues claro, tiene que ver con como quienes estamos del lado de las ciencias sociales, ¿no? Trabajamos con la pluma, o bueno, ahora con las computadoras, y entonces es la cabeza, la pluma, los libros o la computadora, pero lo reflexiono desde hace algunos años, que las personas artistas justamente son quienes se quedan con esta forma de expresión y de comunicación que perdemos la mayoría de las personas superando la niñez, ¿no? O sea, un poco cuando las niñas y los niños crecen, se nos enseña que, bueno, en este sistema escolarizado que tenemos, donde la palabra es la forma en la que conectamos, la escritura la conectamos con el resto de la población, pues es una cuestión muy adultizada, pero sí creo que las personas artistas que se quedan con estas otras formas de expresión, otras formas de comunicar emociones, pensamientos, y además de todo eso, ¿no? O sea, pensar que así como la propia literatura y cualquier expresión de cualquiera de las disciplinas artísticas que tienen, justamente lo que exponen es esto, o sea, están exponiendo el justo lugar de enunciación, en dónde están, o sea, qué están pintando, qué están actuando, qué están escribiendo, ¿no? O sea, todo esto que están esculpiendo, todo tiene que ver con un contexto, con el lugar en donde se paran, con el lugar en el que les interesa. Pensaba hace rato que preguntaban, hay una investigadora, tiene una formación teatral y también se metió en el tema de las redes sociales. Ella tiene, revísenlo, creo que les puede gustar, es un texto breve, se llama Necroteatro, tiene un nombre mucho más grande, es Liliana Villegas, ella es de la UAM, y bueno, supongo que ya vio los que sí. Entonces, bueno, revísenlo, justamente ella habla de esto, ¿no? O sea, de cómo esta maximización de la violencia en México, justamente los descabezados, los colgados en los puentes, todas estas cosas, pues ha hecho un esquema de lo que yo también les mencionaba hace rato, que habla la necropolítica, ¿no? De estos mundos de muerte que están en constante, en la que nos sentimos todas y todos vigilados, todas y todos inseguros. Entonces, por ahí, ¿no? Pensar en cómo escribimos o en cómo exponemos, no sé, a mí me parecería muy atrevido decirles a ustedes cómo, ¿no? Ustedes son quienes tienen esas herramientas, pero creo que también algo muy interesante y muy importante es que justamente el arte tiene esa función a veces, ¿no? De incomodar, o bueno, de causar alguna sensación en la persona que lo ve, que lo lee, que lo observa, que lo toca incluso. Entonces, creo que eso también está bien, porque a veces sí entiendo esta parte de quien rechaza esta expresión de la violencia así como súper explícita. También me parece que no abona a veces, y a veces hasta ansiedad nos detona. Pero también hay otros ejercicios, estoy tratando de acordarme, pero no lo logro. Hay un documental película que se hizo justamente para dar un poco la explicación del contexto de la dictadura en Argentina, y entonces de las desapariciones y todo esto. Y es un documental súper bonito porque te muestra y te narra incluso las cuestiones que encontró la Comisión de la Verdad. O sea, la película es una película documental, te muestra como cosas, pero solamente te las deja como para que te las imagines, ¿no? O sea, como que hay una parte en la que medio se llevan a un par de señores y dejan una bebé ahí, ¿no? Entonces te habla como de estas desapariciones, o sea, un show de cosas pero yo creo, pero eso es una postura personal, eso es Eduardo hablando, en que sí hay que mostrarlo todo. O sea, yo cuando lucho por algo, cuando creo en algo, es que le aviento todo. O sea, y si le incomoda, qué bueno. Y si gusta, qué bueno. Y si no gusta, también. Creo que estas causas, como la Palestina, necesitan de eso y necesitan ahora. Porque con esto cierro, y es que el momento cultural en el que estamos, justamente que haya pasado esto que pasó con la flota, es tan simbólico. Dejen ustedes a nivel político, pero sí. ¿A qué me refiero? Es el momento en el que justamente, digo, a ver, Israel ha violado el derecho internacional desde que existió. Su propio nacimiento es una violación, pero
es el momento en el que todo el mundo está de acuerdo en que ya se pasó, ¿no? Estamos de acuerdo en que ya violó el derecho humanitario, que ya violó el derecho legal, ya incluso cometió secuestro, eso fue secuestro, ¿no? Es privación ilegal de la libertad. Entonces, y entonces ¿dónde están los consulados? ¿Dónde están las embajadas? ¿Quién se metió? O sea, ¿vemos? Entonces creo que sí es un momento fundamental en el que se pueden no solamente detener el genocidio, sino aspirar a muchas cosas más. Sí, yo creo que también es el momento de pelear por la reivindicación territorial. Que este 8 por lo menos regrese a eso, porque ese 8 se borró. Ahora está la parejita de gracias año y se borra como puntitos. Creo que también es una oportunidad para la reivindicación territorial y para un montón de cosas. Entonces, pues bueno, traté de englobar todas en una, si lo logré, pues si no, ahí me vuelven a preguntar. Pero muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, maestro Eduardo. Y ya para cerrar, si hubiera alguna pregunta, este es el momento. ¿Alguna mano levantada? ¿No? Bueno, pues con esto vamos a dar por cerrada esta participación. Un gran aplauso, por favor, a la maestra y al maestro Eduardo. Gracias por su tiempo, por su conocimiento, su experiencia, sus puntos de vista. Y yo cierro invitando a todas las personas que el día de hoy se dieron tiempo para escuchar, para reflexionar, para aportar, que ese ejercicio no lo dejemos de hacer. Amplificar la voz de víctimas de violencia jamás va a ser apropiación cultural, jamás. Si tenemos a veces ese miedo de apropiarnos de una causa que no es la nuestra, yo siempre he dicho, las personas tenemos incluso el derecho a elegir nuestras causas y respetar las causas de las demás personas. También recordar que tenemos la oportunidad de justo siempre recurrir al pensamiento crítico. Yo a veces cuando dicen es que nos recomienden páginas, yo lo que digo es ejerciten también el oído, escuchan de esas personas que pueden ser de ultraderecha, pero es que para que yo esté en contra de algo tengo que saber qué dicen, ¿no? ¿Qué dice Loret de Mola? ¿Qué dice ¿cómo se llama este señor de Televisa? El señor Dóriga. O sea, sí, luego nos echamos un chochito para que se nos vaya a malestar, pero es que para disentir tenemos que escuchar a quien no piensa como nosotras y nosotros. Estos espacios creo que se agradecen. Yo quiero reconocer y agradecer a esas alumnas y alumnos que en semanas pasadas dedicaron su tiempo a hacer ese cartel que tenemos allá, porque sin ese cartel no se hubiera generado la necesidad de estar hablando hoy de Palestina. Entonces, para mí es importante reconocer el músculo político de nuestras alumnas y de nuestros alumnos, y que las veces que sean necesarias para invitar a estas maravillosas personas o a otras para seguir amplificando esa voz, que sea necesario. Muchísimas gracias por su presencia y ahora el aplauso es para ustedes por permanecer estas horas. Muchas gracias. Maestra Lidia, ¿quieres decir algo? A manera de cerrar todo, bueno, pues que tengan excelente noche, feliz regreso a casa. Bye.